Buenas tardes, profesor. En este caso expondré el primer ejercicio de la práctica 3, que en este caso es un sumador inversor. En este caso contamos con un voltaje positivo de 12.04 y se cuenta con un voltaje negativo de menos 11.95 volts, aproximado a los menos 12 volts. En este caso ahora se expondrá los voltajes de entrada. Cabe recalcar que las ganancias son diferentes, ya que no contamos con elementos precisos a nuestros cálculos teóricos. En este caso se podrá notar unas pequeñas variaciones con respecto a nuestro voltaje de salida, que se explicarán a continuación. En nuestra primera entrada del voltaje 1 tenemos 0.54. En el voltaje 2 tenemos 1.06. Finalmente, en el voltaje 3 tenemos 1.59. Dichos voltajes fueron sacados de nuestros divisores de voltaje con nuestras baterías de 1.5 volts. Ahora veremos la salida. Al ser un amplificador sumador inversor, el signo saldrá invertido. En este caso se mete un signo positivo y saldrá uno negativo. En este caso nuestra amplificación será a menos 5.32. Haciendo los cálculos con las ganancias obtenidas de manera realista y con los voltajes obtenidos, es un voltaje idóneo, por ende nuestro amplificador sumador funciona de manera correcta. Ahora cambiaremos el voltaje en la entrada 1, en este caso el voltaje de la entrada 1 sería de menos 0.51, el voltaje de la entrada 2 se mantiene a 1.08 y el voltaje de la entrada 3 igualmente se mantiene a 1.58. Haciendo los cálculos tendríamos un poco más de menos 2 volts en la salida. Como se puede observar en la salida, nuestro signo de manera correcta se ha sido invertido. En este caso tenemos menos 2.1 volts aproximado a los menos 2.9 volts de manera teórica, que se saca con las valencias que nos da nuestro circuito de manera realista. A continuación se cambiará de nuevo los valores. Se han cambiado los valores. En este caso el voltaje en la entrada 1 se mantiene en menos 0.52. El voltaje en la entrada 2 se mantiene a 1.08. Y ahora el voltaje en la entrada 3 cambia a menos 1.58. De acuerdo con los cálculos tendríamos que tener un aproximado a 1 volt. En este caso la suma nos da a menos 1 volt. Pero al ser inversor se cambia el signo a positivo, obteniendo un voltaje de 1.10 volts en la salida, el aproximado a 1 volt. De nuevo se han cambiado los valores. El voltaje 1 se mantiene a menos 0.52 volts. En este caso el voltaje 2 se cambia a menos 1.04, el aproximado a menos 1 volt. Y el voltaje en la entrada 3 se mantiene, se cambia a 1.59 volts, el aproximado a 1.5. Ahora veremos que nuestro voltaje de salida se tendrá un aproximado a 2 volts. De igual manera, nuestra suma da signo negativo, pero al ser inversor se invierte el signo, dando un resultado de más 2.07 volts, el aproximado a 2 volts. Ahora se procederá a checar los últimos valores de la tabla. Finalmente obtenemos los últimos valores, que sería en la entrada 1 se mantiene a menos 0.52, el voltaje en la entrada 2 se mantiene a menos 1.08. En este cambio el voltaje en la entrada 3 pues se mantiene, se cambia a menos 1.57 volts, el aproximado a 1.5 volts. En nuestra salida se tendrá un aproximado a 5 volts. De igual manera se mantiene un aproximado a 5 volts. Veremos que se tiene una pequeña variación. Eso se debe a las ganancias de nuestras resistencias físicas, ya que no son de manera perfectas o ideales. A continuación se presentará el siguiente ejercicio, que es un amplificador sumador no inversor con dos amplificadores. Ok, profesor, en el segundo ejercicio tenemos un amplificador sumador no inversor con dos op-amps. En este caso se reutilizó el amplificador inversor
y en la salida se le anexó un amplificador inversor de ganancia unitaria, provocando que pues al tener un menos por menos obtengamos una salida positiva, obteniendo como resultado un amplificador no inversor. En este caso contamos de igual manera con tres voltajes. El voltaje número 1 es de 0.59, el aproximado a 0.5 volts. El voltaje en la salida 2 sería de 1.09, el aproximado a 1 volt. Y en el voltaje 3 tendríamos una entrada de 1.59 volts. Ahora veremos la salida. En este caso recordemos que las ganancias no son ideales, por ende tenemos pequeñas variaciones, provocando que nuestro voltaje de salida sea diferente. De manera ideal tendríamos que tener un voltaje de salida de 5 volts positivo, pero al tener variaciones y tener una ganancia de 1.1 en nuestro último amplificador inversor, pues tenemos una ganancia de mayor. En este caso nuestra salida provocada sería de 5.5 volts, el aproximado a 5 volts. Como se puede observar en nuestro cambio de voltaje, en este paso nada más se cambió el voltaje en la entrada 1 a menos 0.52. De acuerdo a nuestros cálculos tendríamos que tener un aproximado a 2 volts en la salida. Al ser un amplificador no inversor se mantiene el signo, provocando que pues tengamos un signo positivo. En este caso tenemos una salida 2.17, el aproximado a 2 volts. Ahora cambiaremos los valores de los voltajes de entrada. Una vez hecho el cambio del voltaje 3, que en este caso procedió a cambiarse a menos 1.57, recordando que el voltaje 1 y voltaje 2 se mantienen iguales, pues tendríamos una salida aproximada a menos 1 volt. Recordando que nuestras ganancias no son ideales, tendríamos en la salida un voltaje de menos 1.07 volts, el aproximado a menos 1 volt, viendo que pues nuestro amplificador sumador no inversor está trabajando de manera correcta. Ahora procederemos a ajustar los valores de la tabla. Para los valores en la posición 4 de la tabla se checa que el voltaje en la entrada 1 se mantiene igual a menos 0.52. En este caso el voltaje en la entrada 2 se cambia a menos 1.03, el aproximado a menos 1 volt. De igual manera el voltaje en la entrada 3 se cambia a 1.58 volts, el aproximado a 1.5 volts. En este caso en nuestra salida tenemos que tener un aproximado a menos 2 volts. Se alcanza a apreciar que en nuestra salida tenemos un aproximado de menos 2 volts, obteniendo menos 2.05 volts. Se puede decir que es un voltaje bastante aproximado. Finalmente pasamos a los últimos valores de la tabla. En este caso el voltaje 1 y el voltaje 2 se mantienen constantes, pero el voltaje 3 se cambia a su signo opuesto, a menos 1.57 volts, el más aproximado a menos 1.5. En este caso en la salida tendríamos un voltaje de salida de menos 5 volts o aproximado. Como se aprecia, tenemos una salida de menos 5.23 volts, un voltaje aproximado a menos 5, recordando que nuestros voltajes de salida varían, ya que nuestros valores en las resistencias no son ideales, provocando unas variaciones en nuestras ganancias. A continuación se presentará el siguiente ejercicio, que es un amplificador restador básico. Bueno, profesor, procediendo con la práctica, ahora mostraremos el ejercicio 3, que en este caso es un amplificador restador básico. Como podemos observar, su voltaje de alimentación es de 11.93 positivo y menos 11.91 negativo, siendo los voltajes que van a alimentar nuestros op-amps. El primer valor o los primeros valores que nos ofrece la tabla sería en B1 teniendo 0 volts y en B2 igual 0 volts. En este caso, pues la amplificación de 0 por 7 tendríamos que tener el voltaje de salida 0 volts. En este caso se observa que tenemos 0.03 milivolts. En este caso pues es un aproximado a 0 volts, viendo que nuestro amplificador restador funciona de manera correcta. Ahora se procederá a cambiar los voltajes. Procederemos a los voltajes que nos ofrece la tabla. En este caso nos ofrece que en B1 y en B2 se tenga 0.5 volts. En este caso en B1 se encuentra con 0.53 volts de entrada
y en B2 se encuentra el mismo valor de 0.53 volts. Al hacer una operación aritmética de resta, pues nuestro voltaje de salida tendría que ser 0, ya que 7 por 0 pues nos da 0. Ahora apreciamos que nuestro voltaje de salida es de 0 volts, trabajando de manera correcta nuestro amplificador restador básico. Seguiremos cambiando los voltajes de acuerdo a los valores que nos ofrece la tabla. Cabe recalcar que las ganancias varían un poco, ya que nuestras resistencias no son ideales y cuentan con variaciones con respecto a los cálculos. En este caso tenemos una variación un poco mayor a 7, que sería 7.2, que se mostrará pues un mayor voltaje de salida. En este caso tenemos un voltaje de entrada 1 de 0.53, un valor aproximado a 0.5. Ahora, en el voltaje de entrada 2 tenemos un valor de menos 0.52 volts, el aproximado a menos 0.5 volts. Ahora procederemos a tener una salida de 7 o su aproximado. Retomando que nuestra fórmula es 7 por B1 menos B2 y tomando en cuenta que B2 es negativo, sería B1 menos B2, teniendo que es 1 por 7, dando el aproximado a 7 volts. Retomando que nuestros valores de resistencias no son ideales, por tanto obtenemos un voltaje de salida mayor a 7. Ahora cambiamos el voltaje de entrada 1, de igual manera se cambiará el voltaje de entrada 2. En este caso, en el voltaje de entrada 1 contamos con 1.05 volts, el aproximado a 1 volt. Y en el voltaje 2, como se encuentra en la tabla, tendríamos un valor de 0 volts. Como en este caso podemos observar que se tiene 0 volts en el voltaje de entrada 2. Una vez realizada la amplificación y la operación aritmética de resta, obtenemos de salida un voltaje de 7.48 volts, el aproximado a 7 volts, recordando que nuestro voltaje de salida varía, puesto que las ganancias no son ideales. Procedemos con el valor máximo, o mejor dicho, con los voltajes finales que nos ofrece la tabla. En este caso el voltaje de entrada 1 se mantiene a 1 volt, que en este caso sería 1.02, pero el voltaje de entrada 2 cambia a menos 0.5. Retomando la operación aritmética tendríamos un voltaje de 10.5, que en este caso excedería, pues se encontraría en zona de saturación. Por ende tendríamos un positivo voltaje de saturación en la salida. Se alcanza a apreciar que nuestro OP-AMP nos ofrece 10.5 volts de salida, que en este caso se aproxima al voltaje de saturación. Como podemos observar, nuestro OP-AMP trabaja de manera correcta. A continuación procederemos a explicar el amplificador sumador restador que nos ofrece la práctica. Bueno, profesor, en este caso realizaremos el ejercicio 4 de la práctica 3, que consiste en un amplificador sumador restador de 4 entradas. Como podemos observar, las entradas vienen de manera ascendente, quiero decir que de izquierda a derecha sería de 1, 2, 3 y 4 respecto a los voltajes de entrada. En este caso cuenta con dos etapas, la parte de los signos positivos y de los negativos. En este caso, como podemos observar, en la parte del voltaje de entrada positivo obtenemos un valor de 11.99, el aproximado a 12 volts. Y en la parte negativa, el voltaje negativo, obtenemos una limitación de menos 11.91 volts, el aproximado a menos 12 volts. En este caso, los valores de voltaje en las entradas serán ajustados por la tabla de valores que usted nos asignó en esta práctica. En los primeros valores dados, el voltaje en la entrada 1 es de 0 volts, el voltaje en la entrada 2 es de 0.53 volts, el aproximado a 0.5 volts, el voltaje en la entrada 3 es 1.05 volts, el aproximado a 1 volt, y finalmente en la entrada 4 tenemos 1.57 volts, el aproximado a 1.5 volts. Estos valores fueron asignados por usted en la tabla correspondiente. En este caso, una vez hechas las operaciones, nos tendríamos que tener en la salida un valor de 8.5 volts. En este caso, el valor será aproximado, ya que las ganancias de nuestras resistencias no son ideales debido a los valores reales que presentan nuestras resistencias. En este caso, como se puede apreciar, tenemos una salida de 8.92 volts. Es algo diferente, casi de 0.5 volts, pero como se comentó anteriormente,
nuestras ganancias son diferentes, ya que los valores de nuestras resistencias pues no son ideales. Ahora se procederá a cambiar de nuevo los valores de entrada de nuestras 4 entradas. Se procedió a cambiar de nuevo los valores. En este caso el voltaje en la entrada 1 es de 0.52 volts, el voltaje en la entrada 2 es de 1.05 volts, el voltaje en la entrada 3 es de 1.57 volts y finalmente en la entrada 4 obtenemos un voltaje de entrada de 0 volts. Una vez realizadas las operaciones aritméticas, en la salida se tiene un aproximado de 2.5 volts positivos. Como se alcanza a apreciar, obtenemos un voltaje de 2.56 volts. En este caso se presenta una menor variación con respecto al valor calculado. Ahora procederemos a cambiar de nuevo los voltajes de entrada. En los valores dados, ahora tendríamos en el voltaje de entrada 1 menos 1.03. En la entrada 2 tendríamos 1.58 volts. En la entrada 3 tendríamos 0 volts. Y finalmente en la entrada 4 0.52 volts. Una vez realizadas las operaciones aritméticas, en la salida se tiene un aproximado de 4.5 volts. En este caso se observa que tiene una salida de 4.79 volts, el aproximado a 4.5 volts, recordando que nuestras ganancias no son ideales, ya que se presentan algunas variaciones en nuestras resistencias físicas. Se volvieron a cambiar los valores de voltaje en las entradas. En este caso nuestra entrada 1 cuenta con menos 1.58 volts, nuestra entrada 2 cuenta con 1.59 volts, nuestra entrada 3 cuenta con 1 volt y nuestra entrada 4 cuenta con menos 0.52 volts. En este caso, una vez realizadas las operaciones aritméticas, se tiene en la salida un aproximado de 9.5 volts, recordando que estos valores van a variar ya que nuestras ganancias son diferentes debido a los valores de nuestras resistencias y también a los voltajes de entrada, ya que como podemos observar pues no son exactos. En este caso tenemos 10 volts de salida en vez de 9.5, recordando que pues se tuvieron una gran diferencia, ya que pues el voltaje en sí no son 1.5 sino 1.58, y combinado con las ganancias diferentes o no ideales, pues se tiene una variación. En este caso se presenta de manera pues exagerada o grande. Llegando a los últimos valores dados en la tabla, obtenemos que el voltaje en la entrada 1 es de 1.05, el voltaje en la entrada 2 es de 1.04, el voltaje en la entrada 3 es de menos 1.06. En este caso pues se va a observar que son alternos los valores. Y finalmente en la entrada 4 de 1.05 volts, observando que pues como se comentó son alternos los valores. Una vez hechas las operaciones aritméticas, en nuestra salida se tiene que tener un aproximado de 2 volts. En este caso en la salida tenemos 2.14 volts, el aproximado a 2 volts. Se presenta una variación baja o pequeña debido a que los voltajes de nuestras entradas también no presentan variaciones grandes. Eso sería todo por el ejercicio 4 de la práctica 3. Posteriormente vamos a hacer la prueba del último ejercicio propuesto por la práctica 3. Ok, profesor, pasaremos con el último ejercicio, el ejercicio 5 de la práctica 3. En este caso contamos con un amplificador de instrumentación cuya entrada sea de 100 mV y se tenga una ganancia de 100. En este caso pues el aproximado sería 0.99 mV, como en este caso tenemos la escala de milivolts. En la entrada tendríamos que está controlado por este pod, pues una entrada de 0.99 mV, el aproximado a 100 mV. En este caso la salida va a contar con 10 volts o un poco más. Como se puede apreciar, en este caso pues la escala no es la correcta, tendremos que cambiarla. Y se alcanza a ver que tenemos 10.20 milivolts, que es el aproximado a 10 volts, concluyendo que pues todos los circuitos que se han presentado presentan variaciones debido a las resistencias y o los valores de voltaje de entrada. Eso sería todo por la práctica 3, profe. Espero le haya gustado. Hasta luego.